Un tiempo para fortalecerte y crecer en el conocimiento de Dios a través de su palabra. Esto es Reto 365, la Biblia en un año. Reto 365, la Biblia en un año. Su servidora, Anaí Solís. Antiguo Testamento. Libro Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 38. El milagro de la comida. Eliseo regresó a Gilgal y se encontró con que en estos días había mucha hambre en el país. Por tanto, se reunió con la comunidad de profetas y le ordenó a su criado: pon esa olla grande en el fogón y prepara un guisado para los profetas. En eso, uno de ellos salió al campo para recoger hierbas. Allí encontró una planta silvestre, arrancó varias frutas hasta llenar su manto. Al regresar, las cortó en pedazos y las echó en el guisado sin saber qué eran. Sirvieron el guisado, pero cuando los hombres empezaron a comerlo, gritaron: «¡Hombre de Dios, esto es veneno!». Así que no pudieron comer. Entonces Eliseo ordenó: «Tráiganme harina». Y luego de echar la harina en la olla, dijo: «Sírvanle a la gente para que coman». Y ya no hubo nada en la olla que les hiciera daño. Alimentación de 100 hombres. De Baal-Salisa llegó alguien que llevaba al hombre de Dios pan de los primeros frutos, 20 panes de cebada y espiga de trigo fresco. Eliseo le dijo a su criado: «Dale de comer a esa gente». «¿Cómo va a alimentar a 100 personas?» Con esto replicó el criado. Pero Eliseo insistió: «Dale de comer a la gente, pues así dice el Señor: comerán y habrá de sobra». Entonces el criado le sirvió el pan y conforme a la palabra del Señor, la gente comió y hubo de sobra. Eliseo sana a Naamán. Capítulo 5. Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, era un hombre de mucho prestigio y gozaba del favor de su rey. Por medio de él, el Señor le había dado victorias a su país. Era un soldado valiente, pero estaba enfermo de lepra. En cierta ocasión, los sirios que habían salido a merodear capturaron a una muchacha israelita y la hicieron criada de la esposa de Naamán. Un día la muchacha le dijo a su ama: «Ojalá el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria, porque él lo sanaría de su lepra». Naamán fue a contarle al rey lo que la muchacha israelita había dicho. El rey de Siria le respondió: «Bien puedes ir, yo le mandaré una carta al rey de Israel». Y así Naamán se fue llevando 30,000 monedas de plata y 6,000 monedas de oro y 10,000 mudas de ropa. La carta que le llegó al rey de Israel decía: «Cuando te llegue esta carta, verás que el portador es Naamán, uno de mis oficiales. Te lo envío para que lo sanes de su lepra». Al leer la carta, el rey de Israel se rasgó las vestiduras y exclamó: «¿Y acaso soy Dios capaz de dar vida o muerte para que este tipo me pida sanar a un leproso? Fíjense bien que me está buscando pleito». Cuando Eliseo, hombre de Dios, se enteró de que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras, le envió este mensaje: «¿Por qué está su majestad tan molesto? Mándeme usted a ese hombre para que sepa que hay profeta en Israel». Así que Naamán, con sus caballos y sus carros, fue a la casa de Eliseo y se detuvo ante la puerta. Entonces Eliseo envió un mensajero a que le dijera: «Ve y zambúllate 7 veces en el río Jordán, así tu piel sanará y quedarás limpio». Naamán se enfureció y se fue quejándose: «Yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor, su Dios, y que con un movimiento de la mano me sanaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfá no son mejores que toda el agua de Israel?
¿Acaso no podría zambullirme en estos y quedar limpio? Furioso, dio media vuelta y se marchó. Entonces sus criados se le acercaron para aconsejarle: Señor, si el profeta le hubiera mandado a hacer algo complicado, ¿usted le habría hecho caso? Con más razón, si lo único que le dije a usted es que se zambulla y así quedará limpio. Así que Naamán bajó al Jordán y se sumergió 7 veces, según se lo había ordenado el hombre de Dios, y su piel se volvió como la de un niño y quedó limpio. Luego Naamán volvió con todos sus acompañantes y presentándose ante el hombre de Dios le dijo: ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo, sino solo en Israel. Le ruego a usted aceptar un regalo de su servidor. Pero Eliseo respondió: tan cierto como que vive el Señor, a quien yo sirvo, que no voy a aceptar nada. Y por más que insistió Naamán, Eliseo no accedió. En ese caso, persistió Naamán: permítame usted llevarme 2 cargas de esta tierra, ya que de aquí en adelante su servidor no va a ofrecerle holocausto ni sacrificios a ningún otro Dios, sino solo al Señor. Y cuando mi señor, el rey, vaya a adorar en el templo de Rimón y se apoye de mi brazo, y yo me vea obligado a inclinarme allí, desde ahora ruego al Señor que me perdone por inclinarme en ese templo. Puedes irte en paz, respondió Eliseo. Naamán se fue y ya había recorrido cierta distancia, cuando Giezi, el criado de Eliseo, hombre de Dios, pensó: mi amo ha sido demasiado bondadoso con este sirio Naamán, pues no le aceptó nada de lo que había traído. Pero yo voy a correr tras él a ver si me da algo, tan cierto como que el Señor vive. Así que Giezi se fue para alcanzar a Naamán. Cuando éste lo vio correr tras él, se bajó de su carro para recibirlo y lo saludó. Respondiendo al saludo, Giezi dijo: mi amo me ha enviado con este mensaje: 2 jóvenes de la comunidad de profetas acaban de llegar de la sierra de Efraín. Te pido que me des para ellos 3,000 monedas de plata y 2 mudadas de ropa. Por favor, llévate 6,000, respondió Naamán, e insistió en que las aceptara. Echó entonces las monedas en 2 sacos con las 2 mudas de ropa, y todo esto se lo entregó a 2 criados para que lo llevaran delante de Giezi. Al llegar a la colina, Giezi tomó los sacos y los guardó en la casa. Después despidió a los hombres y estos se fueron. Entonces Giezi se presentó ante su amo. ¿De dónde vienes, Giezi?, le preguntó Eliseo. Su servidor no ha ido a ninguna parte, respondió Giezi. Eliseo replicó: no estaba yo presente en espíritu cuando aquel hombre se bajó de su carro para recibirte. ¿Acaso es este el momento de recibir dinero y ropa, huertos, viñedos, ovejas y bueyes, criados y criadas? Ahora la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tus descendientes para siempre. No bien había salido Giezi de la presencia de Eliseo cuando ya estaba blanco como la nieve por causa de la lepra. Capítulo 6. Un milagro del hacha. Un día los miembros de la comunidad de los profetas le dijeron a Eliseo: como puede ver, el lugar donde ahora vivimos con usted nos resulta pequeño. Es mejor que vayamos al Jordán. Allí podremos conseguir madera y construir un albergue. Bien, vayan, respondió Eliseo. Pero uno de ellos le pidió: acompañe usted, por favor, a sus servidores. Eliseo consistió en acompañarlos, y cuando llegaron al Jordán empezaron a cortar árboles. De pronto, al cortar un tronco a uno de los profetas, se le zafó el hacha y se le cayó al río. ¡Ay, maestro!, gritó. «Esa hacha no era mía. ¿Dónde cayó?», preguntó el hombre de Dios. Cuando se le indicó
el lugar, Eliseo cortó un palo y echando allí, hizo que el hacha saliera a flote. Sácala, ordenó Eliseo. Así que el hombre extendió el brazo y la sacó. Eliseo captura una tropa siria. Verso 8. El rey de Siria, que estaba en guerra con Israel, deliberó con sus ministros y le dijo: vamos a acampar en tal lugar. Pero el hombre de Dios le envió este mensaje al rey de Israel: procura no pasar por este sitio, pues los sirios te han tendido allí una emboscada. Así que el rey de Israel envió a reconocer el lugar que el hombre de Dios le había indicado. Y en varias otras ocasiones Eliseo le avisó al rey, de modo que éste tomó precauciones. El rey de Siria, enfurecido por lo que estaba pasando, llamó a sus ministros y les reclamó: ¿quieren decirme quién está informando al rey de Israel? Nadie, mi señor y rey, respondió uno de ellos. El responsable es Eliseo, el profeta, que está en Israel. Es él quien le comunica todo al rey de Israel, aún lo que su majestad dice en su alcoba. Pues entonces averigüen dónde está, ordenó el rey, para que manden a capturarlo. Cuando le informaron que Eliseo estaba en Dotán, el rey envió allá un destacamento grande con caballos y carros de combate. Llegaron de noche y cercaron la ciudad. Por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir, vio que un ejército con caballos y carros de combate rodeaba la ciudad. ¡Ay, mi señor!, exclamó el criado. ¿Qué vamos a hacer? No tengas miedo, respondió Eliseo. Los que están con nosotros son más que ellos. Entonces Eliseo oró: Señor, ábrele a Giezi los ojos para que vea. El Señor así lo hizo, y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Como ya los sirios se acercaban a él, Eliseo volvió a orar: Señor, castiga a esta gente con ceguera. Y él hizo lo que le pidió Eliseo. Luego Eliseo les dio: esta no es la ciudad a donde iban. Han tomado un camino equivocado. Síganme, que yo los llevaré donde está el hombre que buscan. Pero los llevó a Samaria. Después de entrar en la ciudad, Eliseo dijo: Señor, ábrele los ojos para que vean. El Señor así lo hizo, y ellos se dieron cuenta de que estaban dentro de Samaria. Cuando el rey de Israel los vio, le preguntó a Eliseo: ¿los mato, mi señor? ¿Los mato? No, no los mates, contestó Eliseo. ¿Acaso los has capturado con tu espada y tu arco para que los mates? Mejor sírveles comida y agua para que coman y beban, y que luego vuelvan a su rey. Así que el rey de Israel les dijo: dio un tremendo banquete. Cuando terminaron de comer, los despidió y ellos regresaron a su rey. Y las bandas de sirios no volvieron a invadir el territorio israelita. Nuevo Testamento, libro de Hechos, capítulo 13, verso 13. En Antioquía de Pisidia, Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar desde Pafos y llegaron a Pergué de Pafilia. Juan se separó de ellos y regresó a Jerusalén. Ellos por su parte siguieron su viaje desde Pergué hasta Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. Al terminar la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga mandaron a decirles: hermanos, si tienen algún mensaje de aliento para el pueblo, hablen. Pablo se puso en pie, hizo una señal con la mano y dijo: escúchenme, israelitas, y ustedes, los gentiles temerosos de Dios. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros antepasados y engrandeció al pueblo mientras vivían como extranjeros en Egipto. Con gran poder los sacó de aquella tierra y soportó su mal proceder en el desierto unos 40 años. Luego de destruir 7 naciones en Canaán,
dio a su pueblo la tierra de ellas en herencia. Todo esto duró unos 450 años. Después de esto, Dios les asignó jueces hasta los días del profeta Samuel. Entonces pidieron un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, que gobernó por 40 años. Tras destruir a Saúl, le puso por rey a David, de quien dio este testimonio: he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él realizará todo lo que yo quiero. De los descendientes de este, conforme a la promesa, Dios ha provisto a Israel un Salvador, que es Jesús. Ante la venida de Jesús, Juan predicó un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Cuando estaba completamente su carrera, Juan decía: ¿quién suponen ustedes que soy? No soy aquel. Miren, después de mí viene uno quien no soy digno ni siquiera de desatarle las sandalias. Hermanos, descendientes de Abraham, y ustedes los gentiles temerosos de Dios, a nosotros se nos ha enviado este mensaje de salvación. Los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no reconocieron a Jesús. Por tanto, al condenarlo, cumplieron las palabras de los profetas que se leen todos los sábados. Aunque no encontraron ninguna causa digna de muerte, le pidieron a Pilato que lo mandara a ejecutar. Después de llevar a cabo todas las cosas que estaban escritas acerca de él, lo bajaron del madero y lo sepultaron. Pero Dios lo levantó de entre los muertos. Durante muchos días lo vieron los que habían subido en él de Galilea a Jerusalén, y ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. Nosotros les anunciamos a ustedes las buenas nuevas respecto a la promesa hecha a nuestros antepasados. Dios nos la ha cumplido plenamente a nosotros, los descendientes de ellos, al resucitar a Jesús, como está escrito en el 2 Salmo: tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Dios lo resucitó para que no volviera jamás a la corrupción. Así se cumplieron estas palabras: yo les daré las bendiciones santas y seguras prometidas a David. Por eso dice en otro pasaje: no permitirás que al fin de tus santos sea la corrupción. Ciertamente David, después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios, murió, fue sepultado con sus antepasados y su cuerpo sufrió la corrupción. Pero aquel a quien Dios resucitó no sufrió la corrupción de su cuerpo. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se les anuncia a ustedes el perdón de los pecados. Ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés, pero todo el que cree es justificado por medio de Jesús. Tengan cuidado, no sea que les sucede lo que han dicho los profetas. Miren, burlones, asómbrense y desaparezcan. Estoy por hacer en esos días una obra que ustedes nunca creerán, aunque alguien se los explique. Antiguo Testamento, libro de Salmos, capítulo 75, verso 1. Te damos gracias, oh Señor, te damos gracias e invócanos tu nombre. Todos hablan de tus obras portentosas. Tú dices: cuando yo lo decía, juzgaré con justicia. Cuando se estremece la tierra con todos sus habitantes, yo soy quien afirma sus columnas. No sean altaneros, digo a los altivos, no sean soberbios, ordeno a los impíos. No hagan gala de soberbia contra el cielo, ni hablen con aires de suficiencia. La exaltación no viene del oriente, ni del occidente, ni del sur, sino que es Dios el que juzga. A unos humilla y a otros exalta. En la mano del Señor hay una copa de espumante, vino mezclado con especies. Cuando Él lo derrame, todos los impíos de la tierra
habrán de beberlo hasta las heces. Yo hablaré de esto siempre. Cantaré salmo al Dios de Jacob. Aniquilaré la altivez de todos los impíos y exaltaré el poder de los justos. Meditación del día de hoy. Es Dios quien tiene, mi querido amado oyente, el poder para moverse en el plano de lo espiritual y milagroso. Y Él nos invita siempre a tener ese encuentro con Él todos los días. En realidad, no importa si Dios pide que hagamos algo complicado o sencillo, su poder hará la obra detrás de nuestra fe. Me encanta cómo podemos ver el personaje de Naamán. Descubrió esto por las malas. Su corazón estaba abierto a Dios y fue donde Eliseo, esperando que el profeta del Señor lo curara su lepra. Sin embargo, cuando Eliseo le dijo, nada menos que a través de un mensajero, que se lavara 7 veces en el Jordán, Naamán puso objeción e insistió que los ríos de Siria eran mejores que los de Israel. Sin embargo, el asunto no era si el agua estaba limpia o sucia. El asunto era si Naamán podía o no creer en Dios y someterse a lo que realmente le iba a traer sanidad. El Jordán simplemente se convirtió en una afirmación de fe. Cuando Naamán se dio cuenta de ello, obedeció y fue sanado. ¿Cuántas veces nosotros hay cosas que nos molestan o que no queremos hacer y no nos sometemos a nuestras autoridades? Pastores, líderes, jefes, vives con tu madre, con tu padre, no lo sé. Pero muchas veces nosotros tenemos que seguir la voz de Dios, lo que Él dice. Hay mucha gente que es rebelde. Es por eso que su bendición se alarga. Hay momentos donde podrías recibir eso que tanto quieres antes, simplemente por ser un hombre y una mujer obediente. Pero cuando hay rebeldía, cuando hay enojo, cuando no hay sometimiento, el Señor nos enseña de otra manera. Que tú y yo seamos hombres, que podamos obedecer, ser humildes y caminar en pasos de fe, pero sobre todo en pasos de amor como lo hacía nuestro Maestro Jesús. Bendiciones.